Hoy vamos a ver cerca de Dios. Amén. A ver, alguien que me ayude leyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos allí con voz de trueno. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, nos dice la palabra de Dios. Como podemos ver, la palabra de Dios nos dice, acercaos a Dios. Y no describe en qué tiempo debemos de estar cerca de Dios o acercarnos a Dios. Y esto aquí nos deja en evidencia de que en el tiempo bueno y en el tiempo malo debemos acercarnos a Dios, debemos de estar cerca de nuestro Dios, porque esto trae un resultado a nuestra vida. Toda decisión, toda acción que como cristianos tomemos trae un resultado, trae una consecuencia o trae una bendición a nuestra vida. Dice, acercaos a Dios, es la acción. Yo estoy llamado a moverme por fe, porque la fe sin obra está muerta. Y dice acercaos, y no dice solo en el tiempo bueno, y no dice solo en el tiempo malo, acercaos a Dios. Y como beneficio, como bendición, como resultado de esta acción, dice que cuando nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Mire, qué tremenda promesa. Y quizás decimos, ¿cuál es el beneficio? Dice que Dios se va a acercar a mí. Pero si Dios es la fuente de todo poder, es la fuente de los milagros, es la fuente de la vida, es la fuente de la salvación, es un Dios todopoderoso que va como poderoso gigante abriendo camino delante de nosotros. Con Dios en nuestra vida todo va a fluir, todo va a cambiar. Y allí vamos a dejar de ser espectadores para ser provocadores de milagros, generadores de milagros. Acercaos a Dios y Dios se va a acercar a vosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, como dice allí, acercaos a Dios. Ahora nosotros debemos meditar qué estilo de vida llevo, si vivo un verdadero cristianismo, si creo para poder aún crecer espiritualmente. Si he estado acercándome a Dios para que Dios también permanezca cerca de mí. Y no solo cerca de nosotros, sino dentro de nosotros. Y muchas veces como cristianos cometemos errores, aún conociendo la palabra de Dios. Y quizás dirán, ¿por qué cometemos errores? Porque en el tiempo bueno, el diablo nos empieza a seducir y a convencer para entretenernos en cosas que nos alejan de Dios. Pero así también el diablo nos persuade y nos convence en el tiempo malo para también apartarnos de Dios. Y con mayor razón, porque me está yendo mal y yo me estoy yendo a la iglesia y ahora ya no quiero saber nada de Dios. Y el diablo usa el tiempo bueno y el tiempo malo para apartarnos de Dios. Porque cuando hay trabajo, hay finanzas, hay salud, hay vida, hay todo, Dios deja de ser nuestro todo. Porque cuando todo va viento en popa, cuando no hay problema, no hay adversidad, le desplazamos a Dios. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Porque el diablo es más astuto, como dice la palabra, que nosotros. Porque el diablo es tan sutil para irnos adormeciendo espiritualmente y ni cuenta nos damos que en el tiempo malo también nos estamos apartando de Dios.
Una culebra cuando va a cazarle a una gallinita, no es que le lanza de una sola el ataque. La culebra va, se para adelante. ¿Se han visto las víboras? Estas se paran así, le empiezan como a adormecerle, a hipnotizarle así, hasta que la gallina queda así toda encantada, distraída, y cuando está allí lanza el zarpazo. Es lo que hace el diablo con nosotros, porque el diablo se para frente a nosotros así, con el dinero, y nos empieza a seducir con un trabajo, nos empieza a seducir con la televisión, nos empieza a seducir con actividades que nos apartan de Dios. Y como todo va bien, ya no necesito de Dios. Y dejo de orar un día, dejo de orar 2 días, dejo de orar 3 días. Después de dejado de orar 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Ya no me congrego 1 semana, ya no me congrego 2 semanas, ya no me congrego 3 semanas, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Me aparté de Dios. Dejé de hacer esto que dice que nos acerquemos a Dios para que Dios también se acerque a nosotros. Aún David le dijo a su hijo Salomón que el día que él ciertamente se aparte de Dios, Dios se va a apartar de él. Y verá que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la palabra. Imperfecto como todos nosotros, sí, que se equivocó, sí, cometió errores, sí. Pero lo importante no es persistir en el mismo error y pecado, sino confesarlo, apartarnos, y allí hallamos la misericordia de Dios. El día que nos apartemos de Dios, Dios también se va a apartar de nosotros. Y dirán, ¿por qué ese Dios malo nos abandona? No es Dios, somos nosotros. Porque cuando nos empezamos a apartar de Dios, empezamos nuevamente a caer en pecado. Y ese pecado hace una muralla entre Dios y nosotros. Ese pecado estorba a que la presencia de Dios pueda venir, tocarnos, ungirnos, libertarnos. Porque hay una barrera de pecado. Por eso dice la palabra de Dios. Dios ama al pecador, ama a la persona, pero aborrece el pecado. Y cuando nosotros estamos en pecado, estamos tomando acciones y decisiones malas. Y en el tiempo bueno, el diablo usa para separarnos de Dios. Porque como no me hace falta plata, no necesito orar. Porque como tengo trabajo, no necesito orar. Porque como tengo salud y vida, no necesito orar. Y si no creamos una disciplina en el tiempo bueno de ser hijos de Dios, hijos en la casa de Dios, hijos que viven en oración, que se mantienen en santidad, vamos a terminar apartados de Dios en el tiempo bueno. Y el diablo va a usar que la bendición que Dios nos da, por nuestra propia acción, por nuestro propio desenfoque, la bendición se convierte en maldición. Porque el diablo va a usar nuestro propio dinero que Dios nos ha bendecido para empezar a vicios, para empezar en cosas que no nos edifican. Porque tenemos vida y salud y andamos correteando por todo el mundo, menos ir a buscarle a Dios. Porque tenemos tiempo para todo, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para escudriñar la Biblia, no hay tiempo para oír prédica. Porque no nos hace falta nada y no nos hace falta ni Dios. Pero si no tenemos en cuenta, Dios es el que nos da la bendición. De Él viene todo. Y terminamos seducidos, atrapados y desenfocados porque el diablo usa el tiempo bueno para convencernos de que ya no necesitamos de Dios. El tiempo malo, otra circunstancia que el diablo usa para alejarnos de Dios. Porque el diablo te empieza a susurrar con un demonio de mentira. Ya ves, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Ves desde que te fuiste a la iglesia todo va mal? ¿Ves, estás orando y nada cambia? ¿Ves cómo Dios bendice a otros y a ti no te bendice? Porque el diablo es el padre de toda mentira.
Y el diablo va a usar la realidad que nuestros ojos están viendo para convencernos hasta que digamos verdad, así es. Porque el diablo aún nos dice, ves, ahí está el malo, hace maldad y está bien. Pero no hemos caído en cuenta que el diablo le da a esa persona, ¿cómo lo puedo decir? El diablo no le hace nada a esas personas porque ya saben que le pertenecen, porque ya están perdidos, porque el día en que el diablo reclame esa alma, va a ir al infierno sin opción a decir, ayúdame, Señor. El diablo les tiene allí porque ya están perdidos. ¿Usted se ha preguntado por qué la gente que está en alcoholismo en las esquinas, o los que están por allí en cosas que no le agradan a Dios, andan sin mascarilla? Parece que ni el COVID les ha dado ni nada. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué esos pobres mendigos que están en la calle andando con perritos no se han muerto? Porque ya están perdidos. Porque el diablo le gusta que sufran aquí para llevarlos a sufrir al infierno. Por eso el diablo casi no le hace nada a los que son brujos, a los que son idólatras, a los que viven en cosas de pecado, de depravación y perversión. Gente que roba, que estafa, gente que mata por herencias, gente que da falsos testimonios para obtener dinero, gente que corrompe justicia. ¿Por qué cree que el diablo no les hace algo? Porque son sus hijos. Y como dijo el Señor Jesucristo, cuando le acusaron de que él echaba fuera demonios por el mismo diablo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo un reino dividido podrá prevalecer? ¿Cómo voy a echar demonios fuera por los mismos demonios? El diablo no les toca a esa gente que está en oscuridad porque saben que les pertenece. Pero sí va a dar persecución, como dice la palabra, que va a estar como león rugiente para devorar a los que ya conocen de Dios, a los que están caminando con Dios. Ahora, cuando viene un proceso, muchas veces no entendemos. Que estemos en santidad, amén, gloria a Dios. Que estemos en oración, amén, gloria a Dios. Que llevemos una vida congregacional, amén, gloria a Dios. Que escudriñe la palabra, que escuche la palabra, amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué me viene un proceso? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios es malo conmigo? ¿Será que Dios perdona solo a otros pecados y a mí no? Yo muchas veces me preguntaba eso. Pero entendí que cuando uno está en obediencia, el proceso te fortalece. El proceso para ti es ese fuego que hace que el oro tenga valor y sea purificado. Porque si usted ve y se encuentra en una roca el oro con piedras o con otros minerales, no tiene el valor que va a tener cuando pasó por fuego y fue purificado. Esos tiempos van a llegar, así como le vino a Job, que hasta lepra le dio. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Perdió casa, perdió hijos, perdió la mujer, perdió los criados, perdió la ganancia, los ganados, perdió la bendición, perdió las riquezas, quedó sin nada, sentado entre cenizas, raspándose la piel con un pedazo de tejo, dice. Y dice la palabra en Job 1:1, como vimos el jueves, que él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces nos va a venir algún momento proceso, sí, no para matarnos, para fortalecernos. Porque el único que mata, roba y destruye es Satanás. Pero cuando viene el proceso, en vez de ser como Job, empezamos a cuestionar, empezamos a renegar, empezamos a dudar, empezamos a estar incrédulos, empezamos a decir, no, hasta que Dios no me cambie la situación ya no voy a la iglesia, no, hasta que Dios no me cambie esto ya no voy a orar, no, es que ya no. Y cuestionamos, renegamos y nos apartamos de Dios. Y el diablo está así, bravo, conseguí lo que quería. Al que está en el tiempo bueno y le termina apartando de Dios, el diablo está feliz.
Ya que en el tiempo malo el hijo también se separa de Dios, el diablo está feliz. Porque es lo que quiere el diablo. Sin la presencia de Dios, mis hermanos, mis hermanas, no somos nada. Y aún en el tiempo malo es donde más deberíamos hacer lo que dice Santiago 4:8, acercarnos a Dios para que Dios esté con nosotros. Si ahorita está el versículo que dice, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, amén, con poder, con autoridad. ¿Usted cree que aún cuando usted ore y Dios le dé la unción para echar fuera demonios va a ir así? Fuera diablo, fuera diablito. Tiene que decir en el nombre de Jesús, te ato, fuera diablo. Y ahí se va, porque usted tiene autoridad, tiene poder, porque el Espíritu Santo está con usted, está para usted y está dentro de usted. Empodérese de esa autoridad. ¿Usted cree que un rey va a ir así donde su pueblo? Pueblito, ¿qué da pues hacer esto? Vea, pueblito, vea, vaya a comprando algo, vea, vaya a cultivando algo. ¿Usted cree que le van a hacer caso? Van a desconocer la autoridad. Y autoridad no es prepotencia. Autoridad es sí tener poder, pero hay que saber usar ese poder. Con respeto, con diligencia. Hay que empoderarnos de la autoridad. Por eso si usted ora, Señor, ayúdame, líbrame a mí, Señor Diosito. Es un Dios todopoderoso. Cuando usted sienta algo, usted mismo autoministre y diga, yo en el nombre de Jesús renuncio a este espíritu de aflicción, renuncio a este dolor, renuncio a esta cosa que está en mi vida, en mi corazón, que siento en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Te vas fuera. Créame que usted mismo va a empezar a autoministrarse, y por su fe el Espíritu Santo, donde usted esté, va a obrar en su cuerpo, donde usted esté, en el lugar que esté, a la hora que esté, porque yo vivo eso. Usted se ha preguntado a mí quién me impone manos, quién ora por mí, quién me llena de fuego del Espíritu Santo. De rodillas ante Dios, buscándola en la casa, viniendo a orar aquí solito, de rodillas, con la frente en el piso. Allí Dios nos recarga, allí Dios nos levanta, allí Dios nos bendice y nos da nueva autoridad y unción en el nombre de Jesús. Ahora, acercaos a Dios en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Aunque venga el tiempo malo, no reneguemos, no cuestionemos de Dios. Seamos como Job, aún con un corazón perfecto delante de Dios. Porque aunque vinieron sus amigos y en vez de ayudarle y de aconsejarle, le empezaron a acusar, capaz tienes pecado, capaz hiciste mal esto, capaz Dios no se agrada de ti. Pero él ni aún con lo que saltó de su palabra Job pecó. Él dijo, del vientre de mi madre salí desnudo, y si Dios quiere llevarme así, pues así voy a regresar. Él no dijo, Señor, es que yo viví ayunando porque a mí. Señor, se murieron mis hijos porque a mí. Señor, mi mujer, la carne de mi carne, yugo de mi yugo. Chungo de mi chungo, creo que se me han dicho. Me abandono, me muero. Si Dios no está en nuestra vida, en nuestro corazón, entronado en primer lugar, cualquier cosa nos va a desbaratar. Pero Job no. Job estuvo firme en el tiempo bueno, en el tiempo malo, intercediendo por la familia, ofreciendo sacrificio, apartado del mal. Dice la palabra que se levantaba en la madrugada a poner una ofrenda ante Dios, a pedir perdón por los pecados de sus hijos, de su familia. Y le vino el tiempo malo. Pero él, después del proceso, ¿cómo quedó? Recibió el doble. Tenía las hijas más hermosas, dice que había. Dios le multiplicó el doble lo que había perdido en sus ganados, en sus riquezas, en sus criados. ¿El tiempo malo viene? Sí, pero permanezcamos cerca de Dios. Ahora, como cristianos, en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos.
¿Y qué resultados trae cuando nos alejamos? Ahí nos podemos preguntar, ¿cómo nos ha ido cuando estábamos lejos de Dios? ¿Nos ha ido bien? ¿Cuánto tiempo nos duró ese aparente bienestar? ¿Y después de cuánto tiempo las cosas empezaron a empeorar? Y muchas veces no tenemos tiempo ni de opción a una reacción, porque de la noche a la mañana, ¡pum!, una enfermedad. Porque de la noche a la mañana, ¡pum!, el desempleo. Porque de la noche a la mañana, ¡pum!, la familia desintegrada. Ni opción a reaccionar. ¿Y sin Dios qué hacemos? ¿Quién es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro castillo? ¿Quién es nuestro ayudador? Cuando nos alejamos de Dios, traemos malos resultados. La presencia de Dios se va. La presencia de Dios se seca en nosotros. Sin Dios en nuestra vida, las cosas, la familia, nuestras vidas empiezan a dañarse, empiezan a corromperse, empiezan a afectarse. ¿Sabe qué quiere el diablo cuando estamos lejos de Dios? Como dice la palabra, él quiere zarandearnos como a trigo. Si usted va de una plantita de trigo, se ha visto cómo es un tallo flaco, alto, ¿no es cierto? Y el viento viene y está así. ¿Usted cree que el diablo, si le va a zarandear y está como el trigo, cómo va a quedar? Quebrado. Ahora, debemos ser sabios. Cuando nos acercamos de Dios, las cosas van a empezar a ir mal. Cuando nos alejamos de Dios, vamos a empezar a vivir angustiados, cargados, vacíos, desesperados, con ansiedad, con insomnio, con enfermedad. Va a llegar los problemas, va a venir la necesidad, va a venir la enfermedad. Y no es Dios, somos nosotros lejos de Dios. ¿Por qué muchas veces le culpamos a Dios de las decisiones que tenemos? Si la palabra nos dice acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Si nosotros estamos cerca de Dios, Dios va a estar cerca de nosotros. Pero si estamos lejos de Dios, ¿cómo Dios va a poder estar con nosotros? Que algún momento Dios va a ser como ese buen pastor que va a dejar las 99 ovejas para ir a buscar la una que se había perdido, sí. Pero no esperemos estar siempre siendo esa una oveja, que Dios siempre quiera estar buscando, a buscarnos. Porque en una de esas vamos a acabar como oveja en la boca del lobo de león. Y Dios no quiere que nos perdamos. Nos hemos puesto a preguntar, ¿qué resultados traje a mi vida desde que me aparté de Dios? La unción que Dios me ha dado ha crecido. Su propia vida de oración y espiritual ha crecido. Su familia se ha consolidado en Dios. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está su familia, su descendencia, su hogar? Porque cada uno vive una historia en puerta cerrada en la casa. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos ha traído resultados buenos apartarnos de Dios? Hay algo que debe marcar nuestra vida. Vamos a Juan 15:5, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 5. Amén. Nos dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué nos decía Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él va a estar con nosotros.
¿Y qué dice aquí? Que Dios es la vid y nosotros los pámpanos. Dios es el árbol, el tronco, la raíz que alimenta a los pámpanos. Y si los pámpanos son arrancados del tronco, del árbol, de la raíz, ¿qué pasa? Se seca. Y aquí dice que Dios es la fuente de todo poder, de toda vida, y nosotros dependemos de Él. Y el que permanece en Dios y nosotros en Él, este lleva mucho fruto. ¿Ha dado fruto lejos de Dios? ¿Su vida ha dado fruto lejos de Dios? ¿Su salud ha tenido fruto lejos de Dios? ¿Su familia, sus hijos, su casa, sus finanzas, su trabajo ha dado frutos lejos de Dios? Quizás no. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto tiempo luchamos en nuestra fuerza? ¿Cuánto tiempo hemos estado apartados de Dios? Apartados de mí en vuestras fuerzas, nada podéis hacer. Hay guerras en casa que se ganan de rodillas en oración. Hay guerras en casa que se ganan de rodillas aún en la iglesia. Hay tiempos de oración para ganar batallas. Si hay algo en su vida, en su salud, en su familia, en sus finanzas, en su empleo, se gana de oración en rodillas. Como familia, como iglesia. Lo peor que podemos hacer es callar cuando viene el problema. Busque con quién orar, pida oración, vaya a la iglesia, propicia momentos de oración, porque la oración es el 99.9% del alimento espiritual. Sin oración nos secamos. Ahora, aquí dice que solo cuando permanecemos en Dios vamos a llevar fruto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Vamos a Hebreos 10:25, por favor, mis hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25? Y muchas veces yo les exhorto y digo, no deje de congregarse, no deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de escuchar prédica, ore en su casa, cierre la puerta de su cuarto, doble rodillas, ore como familia en la sala de su casa. Vaya manejando, vaya orando, va a la tienda, vaya orando, esté lavando los platos, ore. Orad sin cesar, dice la palabra, pero muchas veces no les gusta. Muchas veces no les gusta escuchar la palabra y que sean confrontados con la palabra. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces no ha sido joda del pastor de decirle, venga a la iglesia, vaya a la iglesia, llueve, trueno, relampaguee, dese tiempo para ir a la iglesia. Si está en bendición, vaya a la iglesia. Si está en necesidad, vaya a la iglesia. Si está en enfermedad, vaya a la iglesia, porque Dios siempre entrega algo nuevo y algo fresco. No es que yo me invento, yo a veces les exhorto, pero aquí dice la palabra, no dejando de congregarnos. Hay que ir a la casa de Dios, es bíblico. Porque si somos hijos de Dios, los hijos de Dios, ¿en la casa de quién deben estar? En la casa del Padre, no dejando de congregarse. Y el diablo nos vende una doctrina satánica. No vayas, no asistas, no. Eso es mentira del diablo. Si está escrito en la Biblia, y en la Biblia dice, cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y aquí te dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué dice allí? Costumbre. Y la costumbre se desarrolla por actividades o actos o decisiones recurrentes. Porque el diablo es bien considerado con tal de apartarnos de Dios. Hoy estás cansado, ya no ores, duerme nomás. Dios entiende que estás cansado. No, hoy no vayas a la iglesia, hace frío. No, la próxima semana va a cogerte la lluvia y te vas a resfriar. No vayas a la iglesia porque hace sol y está mucho calor y te puedes dar una insolación.
Y así el diablo nos acomoda, nos aconseja y generamos un mal hábito. Y dejamos de orar un día, dejamos de orar 2 días, dejamos de orar 3 días, dejamos de orar una semana, un mes, ya estamos secos. Dejamos de ir a la iglesia un domingo, pasa otro domingo y terminamos años lejos de Dios. Y aquí dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Recuerde que somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿usted cree que un ojo, un riñón, un hígado va a seguir funcionando y vivo si le arrancan del cuerpo? Imposible. Va a morir ese órgano solito, arrancado del cuerpo. Y el diablo nos ha convencido en el tiempo de pandemia con la doctrina satánica de cristianismo virtual, cristianismo a distancia o cristianismo eventual. Somos cristianos poniendo un like en Facebook. Somos cristianos poniendo un like en una red social. Y ya. Hemos descuidado la vida congregacional. Y muchas personas se han apartado de Dios. Y hay casos, mis hermanos. Aún aquí hay personas que han estado un tiempo atrás, pero han cogido la mala costumbre de ya no congregarse y llaman solo cuando están mal o cuando necesitan oración. Y en estos días tuve un caso y le exhorté, le dije, congréguese, busque a Dios, acérquese a Dios. Porque muchas veces pensamos que por teléfono, vea pastor, óreme. Yo acostado en la cama así cómodo, calientito, óreme. Sí, necesito oración. Creemos que ya va a cambiar las cosas, acercándonos a Dios, permaneciendo en Dios, porque apartados de Dios nada podéis hacer. Y le compartí esta palabra. Creo que se molestó, se enojó. Yo no me he apartado de Dios. Gracias, bendiciones. Apartados de Dios nada podéis hacer. Por Dios les estoy mandando el versículo. Abre el corazón, abre el entendimiento. Y le preguntar a esa persona, ¿le ha cambiado la vida? No, porque sigue pidiendo oración por los mismos temas, por el mismo proceso, porque apartados de Dios nada podéis hacer, porque no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. El cristianismo virtual, el cristianismo a distancia o el cristianismo eventual no existe. Pero no queremos comprender. Y yo me he dado cuenta, iglesias llenas donde le digan, diezme, ofrende, vive en pecado, usted está salvo, usted va a ir al cielo, usted está bendecido, usted está agradando a Dios. Mentira del diablo. Se van a perder con todo y pastor ahí si les dan esa doctrina. Ahora, usted se ha preguntado por qué a veces las cosas no cambian ya por años en la vida de una persona. Y si la oración dice que la oración del justo tiene poder, ¿por qué si oro algo no pasa? Y ahí debemos meditar en algunas cosas. Si en verdad le tengo fe cuando oro a Dios para que las cosas sucedan. Si estoy siendo íntegro en mi vida de cristianismo, porque como dice aquí, la vida congregacional es parte del cristianismo. Y el tercer elemento, quizás mi oración tiene estorbo. No he perdonado, aunque digo que he perdonado. No he cambiado mi manera de hablar, de pensar y actuar. Abre puertas al enemigo. Y si estos 3 elementos combinados en la oración no están trayendo resultado, algo pasa en mi vida. Debemos meditar si le tengo fe, si estoy en una vida íntegra de cristianismo, y si no tengo, estorbo en mi oración. Porque hay gente que a mí me dice, es que yo estoy ayunando, es que yo me levanto a las 2 de la mañana a orar, es que yo sí hago vigilia en mi casa. Quizás ese sea el problema, sigue luchando en su casa. Y aquí dice que no se deje de congregar. Es que yo sí oro, todos los días oro, pero nada está cambiando. ¿Acaso será que Dios no escucha la oración? Si la oración del justo tiene poder. Entonces ahí es donde no queremos comprender.
Y no queremos cambiar nuestra manera de pensar y aún de actuar. Porque a esta persona que le dije no deje de congregarse, busque, acérquese a Dios, no quiso, se molestó. ¿Cómo va a tener un cambio si no cambia su mente, su corazón? Si sigue apartado de Dios, nada va a poder hacer. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Ahora, Santiago 4:8 decía, acercándonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y ahora entendemos aquí que en el tiempo bueno o en el tiempo malo, debemos siempre estar cerca de Dios. ¿Hay consecuencias de alejarnos de Dios? Sí, porque apartados de Dios nada podemos hacer. ¿Qué más nos decía Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es bíblico, no sea parte de Dios, porque trae consecuencias y consecuencias malas. ¿Qué nos dice a continuación de Santiago 4:8? ¿Qué decía la palabra allí? Santiago 4:8 decía, acercándonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿No es cierto? Y a continuación nos decía, pecadores, limpiad las manos. ¿Qué te quiere decir la palabra cuando refiere pecadores, limpiad las manos? Dios te está diciendo, deja de pecar, deja de seguir haciendo lo que tienes ocultamente. Ya no volver a pecar. Porque ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Y la primera muerte es espiritual. Y cuando vivimos en pecado traemos proceso. Problema, adversidad, enfermedad, dolor, angustia, tormento. Y no solo la persona que está en el proceso, sino en el entorno en que uno se mueve. Pero muchas veces no entendemos, como aquí dice el primer punto, acercarnos a Dios para que Dios esté cerca de nosotros. Y Dios te dice, pecadores, limpia las manos, ya no te contamines, ya deja el pecado. ¿Y por qué creen que Dios dice, pecadores, limpia las manos cuando te acerques a Dios? Porque el diablo nos ha vendido esa doctrina de que aunque yo peco de lunes a sábado, pero el domingo me siento en la iglesia, ya estoy salvo y estoy agradando a Dios. Mentira del diablo. La paga del pecado es muerte. Y pensamos, y el diablo nos vende ese hábito, ese mal hábito, mala costumbre, de que voy, pido perdón a Dios, vuelvo a pecar. Vuelvo a pedir perdón, vuelvo a pecar. Vuelvo a pedir perdón, vuelvo a pecar. Eso no es lo que Dios espera. Pecadores, limpiar las manos. Cuando usted se lava las manos, le quedan limpias. Eso espera de nosotros Dios, que ya estemos limpios delante de Él. Y como vimos en las prédicas de este día, y si no han visto les invito a ver, cuando yo peco después de que reciba al Señor Jesucristo, cuando oran por mí, los demonios son echados fuera. Cuando yo peco, traigo demonios multiplicados por 7. Entonces no es nomás de pecar. Es por eso que los cristianos muchas veces no crecen espiritualmente y siguen atados al mismo pecado, porque siguen pecando. Y cuando yo peco, abro la puerta de mi vida, de mi corazón, para que el diablo se entrone en mí. ¿Qué decía Efesios 2:2? ¿Quién vio la prédica del jueves? Decía que cuando obedecemos o vivimos en pecado y en desobediencia, obedecemos al diablo, el cual pone ese espíritu en nuestro corazón para que nos neguemos a obedecer a Dios. Cuando obedecemos al pecado, estamos obedeciendo al diablo. Y aunque estemos sentados allí en una silleta mientras yo siga pecando, estoy obedeciendo al diablo. Si me equivoqué, me corrigen, por favor. Pero me parece que es de Efesios 2:2. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Que ya no pequemos. Y esto es lo que limita a la persona a crecer.
Porque Dios no quiere solo que usted sea salvo y que confiese a Jesucristo y que lleve una vida congregacional, sino Dios quiere que en usted se cumpla Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga dentro de ti, venga hacia ti. Allí usted tiene la autoridad para echar fuera demonios. Allí usted va a poner manos sobre enfermos y van a sanar. Allí usted va a cambiar el entorno, su familia, su vida. Allí va a cambiar su salud. Allí va a empezar a cambiar sus finanzas. Allí va a cambiar su vida espiritual. Porque usted tiene el poder de Dios. El pecado limita el crecimiento. Nos tiene un enanismo espiritual. Y como dice la palabra, el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree que si va como chihuahua espiritual va a poder hacerle frente a un león? Imposible. Le comió al chihuahua. El pecado limita el crecimiento espiritual. Vamos a 1 Corintios 6, 9 y 10, por favor. 1 Corintios, versículo 9 y 10 en el capítulo 6. ¿Por qué es importante dejar el pecado? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pecado trae consecuencias, así como el alejarnos de Dios. Y aquí citan los más recurrentes que se mueven en una persona y en la humanidad. Pero dentro de cada uno de estos pecados hay cientos, millones, legiones de demonios moviéndose en las personas, cada uno en una gama. Cuando Dios me ha permitido echar fuera demonios y el demonio se ha manifestado por la persona, yo pensé que el espíritu de alcoholismo era uno y ese provocaba todo. Y ahí me reveló Dios de que hay el espíritu de borrachera y el espíritu de alcoholismo. El espíritu de borrachera es aquel que te induce a tomar de vez en cuando y tú crees que está dominada la situación. Por eso las personas dicen, ay, ayer me fue una farra, ¿sí viste? ¡Qué borrachera que me pegué! Esporádico. Pero cuando tenemos otras cosas, otros pecados, entra el espíritu de alcoholismo. Y este nos induce a beber casi todos los días, cada fin de semana, hasta perdernos. Y actúa el borrachera y actúa el espíritu de alcoholismo. Y entra el espíritu de tabaquismo. Y entra un espíritu de perversión sexual. Y entra un espíritu que Dios no permita de adicción a sustancias estupefacientes. Trabaja con depresión, trabaja con soledad, trabaja con abandono, con menosprecio. Por eso la persona toma para sentirse bien. Mire cómo el ámbito espiritual es tan tremendo, pero muchas veces no lo comprendemos y no sabemos cómo operar o cómo guerrear espiritualmente porque no escudriñamos la palabra. Resultado de andar en pecado, no vamos a poder heredar el reino de Dios, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Ahora, Romanos 8:13, por favor. ¿Qué nos dirá la palabra en Romanos 8:13? Ya concluimos. Romanos 8:13. ¿Qué nos habla la palabra del pecado? Romanos 8:13. Nos dice la palabra de Dios. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Conforme a las obras de la carne. Preferéis dormir que orar. Preferir pasear que congregarse.
preferir ver la televisión, escuchar la radio, que escudriñar hoy la palabra de Dios. Las obras de la carne, deleitarnos en placeres que a Dios no le gustan, que andar en santidad. Si vivimos por las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Y vivimos muertos aquí porque sin la presencia de Dios, del vacío que una persona le reina, es terrible. Vivimos sin sentido, desorientados, ansiosos, temerosos. No le llena a su mujer, su esposo, no le llena a sus hijos, no le llena la casa, el carro, el dinero, el trabajo, sus estudios, sus títulos, nada le llena. Vivimos muertos espiritualmente. Y lo peor es que vamos a pasar aún más allá, eterno, donde vamos a vivir tormento eterno. Y aquí está la clave de cómo nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, como dice allí. Si no hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, es el Espíritu Santo en nosotros que va a matar la carnalidad. El que quiera dejar un pecado, una esclavitud, una adicción, es por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo tenemos del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Por la oración. No hay más. Y solo el Espíritu Santo va a hacer morir las obras de la carne y viviréis. Y vamos a vivir aquí en la plenitud de Dios y vamos a partir al cielo para vivir en la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir con Dios en la eternidad? ¿Cuántos quieren dejar de sufrir y de estar aquí atormentado, angustiado para ir a la presencia de Dios? Pero es por el Espíritu de Dios que podemos hacer esto. Ahora, ¿cómo va a matar la carne? Orando, doblando rodillas, escudriñando la palabra, escuchando la palabra, oyendo alabanza. Si va a la calle, ore. Si va a la universidad, ore. Si va al baño, ore. Si sale del baño, ore. Aun cuando esté en el baño, ore. Diga: gracias, Señor, porque mi sistema digestivo funciona. Gracias, Señor, porque mis intestinos están sanos. Gracias, Señor, porque quizás no tengo un cáncer de colon. Gracias, Señor, porque mis intestinos mi páncreas, mi hígado está funcionando bien. Gracias, Señor, porque tengo mi mano para poder atenderme a mí mismo. Muchas veces ni el hecho de ir a un baño valoramos. Pero Dios en su gracia hace nuestro cuerpo perfecto que todo funcione. Si se está bañando, diga: gracias por mis manos porque me puedo enjabonar. Si se puede agachar, gracias, Señor, por mi columna, por mis músculos, porque estoy sano. Porque solo cuando la salud y la vida no está en nosotros, empezamos a valorar lo que antes minimizábamos o menospreciábamos. Ahora, vamos a Primera de Juan, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Y aquí hay algo tremendo, y que muchos cristianos no quieren comprender. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Cuántos hasta ahora ya hemos comprendido de que en Dios el cristianismo no es a medias? O somos luz o no somos. O estamos en verdad o no estamos. O somos obedientes o no somos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es de ¿quién? El diablo. Y si nosotros pecamos, ¿de quién somos? Diablo. Aunque usted se llamar cristiano, si practica pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Así que cuando a usted el diablo le convenzca ahí nomás una mentirita piadosa, usted es del diablo. Porque la mentira es mentira y la mentira no es buena ni mala. Perdón, la mentira no es buena. La mentira siempre va a ser mala. Porque Satanás es el padre de toda mentira. Es el que gestiona, el que mentaliza todo pecado que le puede ofrecer a usted para que se pierda.
Así que a Dios le obedecemos íntegramente o no le obedecemos. Y cuando practicamos pecado, tenemos media obediencia, somos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué tal si en ese momento, para justificarse en algo, dice una mentirita piadosa? Y justo el diablo en ese rato pide potestad sobre su vida, reclama su alma. ¿Dónde vamos a ir a parar? Tremendo. Y miren lo que dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando somos hijos de Dios, somos levantados, ungidos, ministrados para echar fuera demonios y para deshacer las obras del diablo. Es por eso que usted siente presencia de Dios. Y quizás, si se ha puesto a pensar, es otro humano, es otra vasija de barro, pero tiene un tesoro dentro de sí, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios usa una vasija de barro para llenar otra vasija de barro, portando la presencia preciosa del Espíritu Santo de Dios. Por eso siente el fuego, por eso siente esa brisa fresca, por eso siente paz, por eso la presencia de Dios le cubre y usted es derribado al suelo. Por eso usted siente, cuando se expone al Espíritu Santo, usted siente, porque para eso vino Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no quiere gente perfecta, Dios quiere gente predispuesta. Dios no quiere gente intelectual, Dios quiere gente que pida sabiduría. Eso quiere Dios. Hijos que le anhelen, hijos que le busquen, hijos que, conociendo su imperfección, digan: Señor, ayúdame a cambiar, porque solo no puedo. Señor, te necesito. Y allí usted va a ser esa vasija de barro lleno de aceite del Espíritu Santo. Así nos ve Dios. Y mire lo que dice en el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mire usted, que vamos a ser cambiados, sí. Que Dios necesita limpiar nuestro odre, sí. Que Dios va a hacernos de la vasija agrietada y pecadora que éramos antes nuevamente barro para formarnos, sí. Pero es un tiempo nomás. En algún momento debemos aspirar a acceder a lo espiritual, a retener lo espiritual y a crecer en lo espiritual. Porque si no, el diablo nos lleva a ventaja. Porque así, si usted está en su sala y pasa algo, usted ora, Dios se va a mover. Porque si usted está yendo a la calle y pasa algo, usted ora, Dios se va a mover. Porque si sobre su familia, su hijo, su finanza, su empleo pasó algo y usted ora, Dios se va a mover. Es el poder de Dios. Porque Dios le dio poder para deshacer las obras del diablo. Ahora, vamos hasta aquí al segundo punto de Santiago 4:8. El primero, acercarse a Dios. El segundo, dejar de pecar. Pecadores, limpiar sus manos. ¿Cuál es el tercer punto en Santiago 4:8? ¿Qué dice a continuación? ¿Qué nos dice en Santiago 4:8? Purificad, dice: vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El tercer punto de Santiago 4:8. Doble ánimo, dice: purificar los corazones. ¿Qué nos querrá decir Dios aquí? El doble ánimo no es tener fe. Aunque usted quiera convencerse de que es fe, tener doble ánimo no es fe. ¿Por qué dice aquí la palabra doble ánimo? Hoy, ay, aleluya, Señor, gloria a Dios, tú me estás sanando. Mañana está así: ay, Señor, ¿será que me cambia esto, Señor? Está en doble ánimo. O está en victoria o está caído. Doble ánimo. Hoy, Señor, sí voy a ir a la iglesia. Y mañana amaneció con pereza. No, Señor, ya no me voy a la iglesia. Doble ánimo. Señor, hoy sí te voy a orar de rodillas todos los días. En la noche no, Señor, mañana mejor empiezo. Señor, ahora sí voy a entregar papelitos. Ay, no, Señor, mejor la otra semana.
Doble ánimo. El doble ánimo no es fe. El doble pensamiento no es fe. Si le creo a Dios, no le creo a Dios. Si le creo a Dios, no le creo a Dios. Si le creo a Dios, no le creo a Dios. ¿Ha visto aquel personaje, el Chapulín, cuando iba a agarrar algo caliente? No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Sí me va a doler, y terminaba llorando. Doble pensamiento, doble actitud, doble vida. El doble ánimo no es fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible. El doble ánimo no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y quizás dirán, chuta, ese pastor, qué indiferente, qué indolente. Pues yo sí me aflijo, tengo problemas, como todo se carga, sí. Pero no nos dejemos dominar de lo que el diablo nos quiere cargar. No le hagamos caso a esos pensamientos de derrota, de angustia, de opresión, de tristeza, de nostalgia, de desesperación que el diablo nos viene a poner. Por eso dice la palabra, llevando en obediencia cautivo. A ver, ¿quién se sabe? ¿Cómo es el versículo? A ver, ¿quién da más? Le damos un premio que diga cómo se lo sepa, cómo le ha llegado a su corazón. Verán que ya le he repetido varias veces. Llevando en obediencia todo pensamiento cautivo, ¿a quién? ¿Es así o no es así? A ver, ¿cómo es la palabra de Dios? Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te dice esto la palabra? Porque usted debe dominar. Y ese pensamiento que le quiere a usted tener en cautiverio, afligiendo, oprimiendo, atormentando, usted debe decir, no, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, hoy eres cautivo, te ato en el nombre de Jesús, depresión, suicidio, tormento, angustia, insomnio, dolor, tristeza, y te vas en obediencia a Jesucristo, te crucificas en el nombre de Jesús. Allí usted está ejerciendo el poder y la autoridad. Porque el diablo siempre le va a poner pensamientos, el diablo siempre le va a poner emociones, el diablo siempre le va a tentar. La carne nunca va a dejar de sentir, pero si usted no somete eso en obediencia, en cautividad, en obediencia a Cristo, nunca va a poder salir de eso. Y el diablo le va a tener así como a marioneta. ¿Qué más nos dice del doble ánimo? Duda y cree. Creo y dudo. ¿Pienso fe? No pienso fe. Doble pensamiento, doble actitud, doble estilo de vida. Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios quiere que la bendición, que la sanidad, que la restauración, que la prosperidad de su vida, de su casa, de su familia, de su descendencia, llegue a usted. Porque ese es don perfecto de Dios y eso desciende de lo alto del Padre, que es Dios de luz. ¿Qué más nos dice? En el cual no hay mudanza, no hay cambio, no hay variación, no hay alternancia. No es un Dios luciérnaga
que hoy le quiere bendecir y mañana le quiere lanzar un rayo para que quede chamuscado, que hoy le quiere sanar y mañana le va a maldecir para que esté en enfermedad, que hoy Dios le da provisión y mañana le quiere quitar todo. No, Él no es un Dios así, no es un Dios visceral como nosotros, un Dios emocional, es un Dios 3 veces santo. Y aquí dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios arde de amor por sus hijos. Dios nos quiere bendecir, restaurar, sanar, prosperar, ungir. Pero ¿será que nosotros queremos? ¿O será que nosotros, aún recibiendo, lo perdemos por nuestro doble ánimo? Tremendo. Ahora, vemos del doble ánimo. La palabra de Dios, ahí mismo Santiago, nos decía en Santiago 1:6, vamos a Santiago 1:6, dice, refiriéndonos al doble ánimo, dice en el versículo 6 del capítulo 1 de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué tremenda la palabra. Pida con fe, no dude. Si está clamando, orando por un milagro, un favor, una sanidad, una liberación, siga creyendo y cada momento declare, confiese y con acción de gracias, como dice la palabra. No dude, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. ¿Cómo es la onda del mar? Viene por la corriente, hace una ola, cae en la orilla y regresa. Nuevamente se levanta, es arrastrada por la corriente, es echada al piso y regresa. ¿Y cuántas veces pasa hacia el mar? Todo el día, todos los días, todo el año. ¿Y el agua de esa ola llega a algún lugar? No, es cíclico. Y es lo que el diablo quiere cuando usted tiene doble ánimo o cuando usted duda. Así nos tiene, como esa ola del mar. Nos coge y nos lanza contra el piso, nos vuelve a jalar. Nos vuelve a coger, nos vuelve a lanzar contra el piso y nos vuelve a jalar. Es cíclico. No salimos de ese estado porque tenemos doble ánimo o estamos dudando y somos semejantes a esta onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso el diablo nos arranca de la iglesia, por eso el Dios nos arranca nuestra vida de oración, por eso el diablo nos arranca nuestra vida de santidad, porque tenemos doble ánimo, porque vivimos con duda, vivimos doble estilo de vida. ¿Y qué dice aquí? Pero pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hoy estoy en santidad, mañana no. No voy a llegar a ningún lado. Y mire más abajito lo que dice en el versículo 7. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Dios no quiere que estemos en un proceso como pueblo de Israel 40 años en Egipto. Él quiere que cuando llegue el proceso nos afirmemos en Dios y salgamos rápido del proceso. Bendecidos, glorificados, ungidos para honra y gloria de Dios. Así que el doble ánimo no es de Dios, no le agrada a Dios. Esto nos da inestabilidad y no nos trae buenos resultados. Ahora, para concluir, purificar los corazones, la última parte de Santiago 4:8. ¿Por qué dice Dios que purifiquemos nuestro corazón? Porque si nuestro corazón está contaminado, todo nuestro ser va a estar contaminado. ¿Por qué dice en la palabra, sobre toda cosa guardada? Guarda tu corazón, porque ¿del qué? Y si estás con Dios vas a tener vida, y si no estás con Dios, ¿qué va a haber en ti? Por eso es tan importante, dice, purifica tu corazón, porque si tú vas leyendo desde el último hacia atrás, purifica el corazón, porque el corazón contaminado provoca doble ánimo. Lo uno es consecuencia del otro, efecto causa. Cuando tienes doble ánimo, tu corazón no está purificado. Y en nuestro corazón debe estar contaminado. Y por eso tenemos doble ánimo. Ahora, vamos por favor, Mateo 15:19. ¿Por qué te habla Santiago 4:8 que cuando tienes doble ánimo debes purificar tu corazón?
¿Qué está viendo en nuestro corazón? Porque si en nuestro corazón hay cosas malas, nosotros tenemos doble ánimo, doble fe, tenemos duda. Mateo 15, versículo 19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen las cosas malas? Del corazón. Y si yo tengo cosas malas en mi corazón, no está purificado, voy a tener doble ánimo. Y si tengo doble ánimo, voy a estar en pecado. Y si estoy en pecado, voy a estar lejos de Dios. Todo Santiago 4:8 decodificado. Dios no quiere que tu corazón haya doble fe. Dios no quiere que tu corazón se contamine con lo del mundo. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Si tú llenas más lo de la carne, va a haber malos pensamientos. Pero si tú por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, vas a tener buenos pensamientos. Marcos 12:30, y les voy a leer nomás. Marcos 12:30 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con todo qué? Corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:13. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque del corazón mana la vida. Qué tremenda la palabra. Mire cómo en un solo versículo que nos decía Santiago 4:8, hay tanta ciencia y sabiduría de Dios. Hay tantos principios de vida que cuando lo leemos a simple vista no lo comprendemos. Ahora quizás nos queda claro y revelado que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Dios se va a acercar a ti. Cuando nos alejamos de Dios traemos pérdida, dolor, procesos, aflicción a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra familia. Cuando nos alejamos de Dios, todo va a empezar a ir mal. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Porque si haya muerte en tu casa, Dios los va a revivir. La hija de Jairo, Lázaro. Porque si hay enfermedad, Dios te va a sanar. La mujer de flujo de sangre. ¿Quién más fue sanado? Los leprosos, los ciegos, los mudos, el paralítico de Betesda. Si hay escasez, si hay limitación, Dios va a multiplicar. ¿Con cuántos peces y cuántos panes multiplicó Dios y dio de comer a 15,000 personas? Multiplicó. Le dejo de tarea y la otra semana le pregunto: ¿con cuántos peces y cuántos panes multiplicó? ¿Cuántas cestas recogieron de lo poco? 12 cestas. Y unos pocos panes y unos pocos peces. Averigüe, escudriñe la palabra. ¿Qué más nos dice? Aquí está el principio de acercarnos a Dios para que Dios esté con nosotros, porque todo va a ir bien, todo va a cambiar bien, y aún lo malo Dios va a obrar para bien. ¿Qué más nos decía allí? Limpia las manos, deje de pecar, porque el pecado trae consecuencias. Afirmarse en Dios, dejar de hacer lo que veníamos haciendo mal. ¿Qué más nos dice? Los de doble ánimo, los que no tienen fe, los que hoy piensan bien, los que mañana piensan mal. Purificar los corazones. Mire cómo la palabra de Dios encierra tanta sabiduría. Hoy Dios quiere romper sobre las vidas el doble ánimo. Hoy Dios quiere romper y mandar echando fuera todo espíritu de duda y de incredulidad. Hoy Dios quiere levantarle a usted para darle poder para deshacer las obras del diablo. Así que hoy le invito a orar. Pongámonos de pie. Vamos a darnos un tiempo en la presencia.